Dios vivo, del Dios de mi salvación. Así quiere el Señor que nos acerquemos a Él sedientos, con esa ansia de poder entrar en su presencia y agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Miren, cuando venimos ante el Señor, la verdad que cada quien trae gratitud, ¿verdad? La gratitud suya no es la misma que la mía. La forma como Dios trabaja en cada quien es diferente, pero el Señor dice que Él continúa perfeccionando la obra que empezó en cada uno de nosotros, hasta el día que Él venga. Amén. Voy a pedirle que vayamos a buscar en la palabra del Señor. Estuvimos hace 2 semanas, hablando sobre un tema que es la justificación. Y nos hablaba precisamente ese tema de que lo que aplicó Dios sobre nosotros, podríamos decir que es un amor jurídico. ¿Por qué? Porque cuando hay un aspecto jurídico, se refiere a que hay una parte que está acusando, una parte que está defendiendo y el juez, escuchando lo que dicen las dos partes, ¿correcto? Y obviamente hay un elemento más, el que es acusado. Nosotros, usted y yo, éramos acusados debido a que el enemigo de nuestras almas, lo que él anhela es que todos vayan a donde Él va a estar en su estado final, en el lago de fuego. Ya sabe a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que ni bueno es mencionarlo, no hay que darle crédito. Que se quemó un foco, fue que el enemigo vino y lo quemó. No, no le damos crédito a esas cosas, hermanos, porque al que le damos crédito es aquel que nos ha juzgado y nos da la oportunidad de ser llamados salvos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre de misericordia, en esta hora, Señor amado, entramos a meditar tu palabra. Te ruego, Señor, que las palabras las pongas tú en mis labios, Señor. Que uses, Señor amado, mi mente y lo que tú has puesto en mi vida para poder transmitir y meditar en esta palabra preciosa, Señor eterno. Que todo lo que hagas, Señor amado, tenga un respaldo bíblico, porque, Señor eterno, esta no es palabra de hombre, sino que es palabra tuya, Señor. Es palabra digna de ser recibida por todos, Señor amado. Yo soy un humano, Señor, tú me conoces, tú me limpias, tú me purificas y me ayudas a poder luchar con las tentaciones de cada día, con las circunstancias que vienen, Señor. Y aquí me presento delante de mis hermanos, como igual a ellos, Señor amado, para pedirte que tú nos ministres, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, te honro y te bendigo, Señor amado. Amén y amén. Amén. Vayamos al libro de Romanos capítulo 3, versos 5 y 6. Vemos que el apóstol Pablo está hablando acerca de que somos justificados. Capítulo 5 de Romanos, les dije 3 de Romanos, versículos 5 y 6. Chapter 3, verse 5 and 6. Amén. Lo podemos tener en un segundo. Yo sé que la palabra aquí nos viene a resaltar de una justicia, la justicia de Dios que viene a transferirnos de un lugar de condenados a ser justificados. ¿Ya la encontraron ustedes? Romanos 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: y si nuestra justicia, la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y él dice ahí, hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Una vez más, y si nuestra injusticia, amén, leyendo correctamente, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ya hemos orado, así que puede sentarse, nos acomodamos y vemos entonces de que la injusticia del hombre de ninguna manera puede asimilar en su mente carnal la justicia de un Dios justo, juez, que sabe dar a cada quien la recompensa según sea la obra. Amén. Y dice ahí, de ningún modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En el versículo 7 sigue diciendo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy yo tan aún juzgado como pecador? Lo que nos juzga a nosotros realmente son nuestras propias faltas.
eso que nos acusa, que nuestra conciencia ve, es lo que nos hace sentir culpable, pero a través de esa acción viene el Espíritu Santo a trabajar y a redarguir, convencernos de que hemos pecado. Porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Vendrá Él que nos guiará, el Consolador, para guiarnos hacia toda verdad. Y un trabajo principal que tiene el Espíritu Santo es convencer al hombre del pecado. Así que usted y yo confiamos en el Señor, en que solamente Él tiene el control para poder guardarnos y sacarnos de esa condición de pecado. La forma como el Señor trabaja nos la dice Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. O sea, ahí vemos un proceso, primero de limpieza para poder ser santificados y encontrarnos a ser justificados. Nadie puede ganar la salvación por medio de obras, porque la salvación se gana por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. En él dice 1 Corintios 6:11, esto eran algunos de ustedes, pero estábamos en pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Viene el Señor y a través de su sangre nos lava. Fueron lavados, pero fueron santificados, ya apartados. Santificar, de alguna otra manera, también puede decirse que es consagrar. Dedicar, por ejemplo, este instrumento, aquel o el otro, o incluso esto, consagrarlo, santificarlo para dedicarlo al Señor. Quiere decir consagrado, dedicado para ser utilizado en la santidad del Señor. Imagínense qué sería si yo vengo y durante la semana tomo este micrófono y digo, me voy a ir a hacer un concierto secular a una esquina y después me van a invitar a otro lado. No puede ser, ¿verdad? Porque ya quedó consagrado para el Señor. Igual es mi vida. La Escritura dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Porque dice que con los mismos labios que alabamos al Señor no podemos estar cantando las cosas del mundo. Porque entonces, ¿qué pasa? Somos hallados faltos delante del Señor. ¿Sí? El Señor nos ha limpiado para que pasemos a ser a un nuevo lugar, a una nueva fase, a ser santificados. Y a través de eso, reconocer que somos justificados delante del Señor. ¿Qué es justificado? Aquel al que ya no se le señala de culpa. Entonces les decía al inicio, un amor jurídico de Dios es donde estamos nosotros, el enemigo acusándonos, aquí como fiscal, y el defensor, nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Él no puede llevarse a este individuo porque vale mi sangre. Cada día somos acusados. En el libro de Hebreos nos lo dice que el acusador de nuestros hermanos, pero nosotros tenemos a un abogado. Hay un coro que hicieron que dice, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, dice, siempre me atiende. Y además dice, él nunca ha perdido un caso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando usted le dan una tarjeta de un abogado, usted la guarda y dice, en algún momento voy a necesitarla, quizás una circunstancia, cualquiera que sea de accidente o de que lo acusaron falsamente, o tengo un abogado, déjeme llamarlo. Señor, ¿me puede atender? Hacen el caso, pero a veces los abogados se cargan y dicen, en este caso no gano mucho dinero, mejor escojo este, aquí sí me van a dar más. Pero el Señor Jesucristo no lo ve así. Él actúa igual por cada uno de nosotros. Amén. Imagínense qué lindo. Entonces, Él es el que nos viene a justificar. Segunda de Corintios 5:17 dice que Él nos traslada también a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y ahora dice, son hechas nuevas. La vana manera de vivir, la forma de pensar que utilizábamos cuando estábamos lejos de los caminos del Señor, ahora todo eso es transformado. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, a las cosas de este mundo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento para que verifiquemos y comprobemos la perfecta voluntad del Señor. Si no existe esa renovación de la mente, no va a venir la oportunidad de comprobar el amor perfecto del Señor. Amén. Vean, en Tito 3:5 nos dice que Él nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento. Aquí viene otra vez la palabra lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces el Señor hace una obra completa. Él no nos deja nomás, ok, ya te salvé, quédate ahí. No, Él continúa trabajando porque dice que el que empezó la buena obra en usted y en mí la va a ir perfeccionando hasta el día en que Él venga. Él no se cansa de trabajar en nosotros, hermanos. Él nos conoce, Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar también. Así que para el Señor la salvación es un tema muy profundo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Él dijo. Yo no vine a condenar al mundo. Imagínense, ahí Él está poniendo una cláusula, sino que vine a que el hombre se reconcilie con Dios. Y esa reconciliación se produce por medio de el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el reconocer que estamos en falta, es saber que hemos fallado delante del Señor y venimos y le pedimos perdón para que pasemos a una fase ya de estar convencidos a ser convertidos. ¿Por qué? Porque estar convencido es haber escuchado la palabra y decir, suena bien, claro, parece que tiene sentido, pero estar convertido es cuando ya esa palabra ingresó y cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de mirar. Amén. Esa es la conversión, ¿correcto? Entonces, el Señor viene y olvida el pasado, no solamente como una forma pasajera de decir, déjeme ver, aquí está la lista de cosas que hizo Oscar García, la voy a guardar acá por si al caso. No, él dice que la tira al fondo de la mar. Imagínense, para que nosotros seamos declarados libres. Es un proceso legal que él hace donde nos declara limpios delante del Señor. Acuérdense que les estoy planteando esto desde un punto de vista jurídico. Yo sé que al mencionarlo es como que usted se imaginara que está dentro de una corte, ¿verdad? Cuando usted llega a una corte, ¿qué pasa? Verá que todo el mundo está en silencio y hay alguien por ahí en la corte vigilando. Por ahí alguien está hablando, el juez está ocupado, así. Entonces, cuando estamos con el Señor, qué lindo, ¿verdad? Que nos hace sentir el Señor que estamos en ese proceso donde venimos a tomar el ejemplo de la verdad del Señor, que es su palabra, para que en ella encontremos seguridad de ser lavados, de ser limpiados. Amén. ¿Usted se siente feliz de que el Señor viene a hacer ese proceso? Son dos cosas que es lo que estamos hablando en este momento. Es justificación y luego regeneración. Ahora, ¿eso lo recibo por las buenas obras que yo hago? No. Eso se recibe solamente por gracia, porque por gracia sois salvos, nos dice la preciosa palabra, y eso no es don, no es de nosotros, sino que es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo, algo tan fácil que el Señor nos da, que nos dice o lo tomas o lo dejas. El tomarlo es decir, ahora soy libre, ahora soy sano, soy salvado, soy justificado. Pero el no tomarlo me pone en otra posición. Sigo condenado. ¿Por qué? Porque no quiero recibir el regalo de la salvación. Vean, el proceso este de la salvación es tan idéntico como decir la luz y las tinieblas. Así de simple. Muchas veces los teólogos se tratan de meter en tantas profundidades que se llenan de palabrería y conocimiento cuando la palabra del Señor es tan fácil de comprenderla. Primera de Pedro 2:9 dice, Él nos sacó de las tinieblas para trasladarnos al reino de la luz. O sea, fuimos sacados de la oscuridad para aparecer ante la luz del Señor. Y en esa luz del Señor, todo es revelado. Amén. Si usted perdió algo en su casa, búsquelo sin encender la luz. ¿Qué va a pasar? Se va a golpear la cabeza, se va a golpear los pies, va a empezar a botar todo y va a caer dando 3 vueltas por allá. Pero si usted enciende la luz, oh, aquí está, dice. Tanto que estaba buscándolo. Así es el Señor. Por eso él dice, primera de Pedro 2:9, ¿qué nos dice ahí? Mas vosotros sois linaje escogido. Solo imaginemos que eso que es de ser escogido. Generalmente, en la manera como se están dando los productos ahora, el frijol, el arroz o el maíz, cuando usted va a cocinar, agarra todo el buen poco de frijol y lo pone en la olla.
No, ¿verdad? Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando era niño, antes de dormir, niños vengan, decía mi abuelita, tiraba un poco de frijol en el centro de la mesa, escójanlo, decía. ¿Qué era escogerlo? Empezar a sacar el que tenía agujero, el que había piedras para allá, si había basura para allá, y dejábamos solo los granos buenos. Eso es escoger, ¿correcto? Y el Señor eso es lo que vino a hacer por nosotros. Nos viene a escoger y nos pone con un título. Dice, sois real sacerdocio. ¿Puede imaginarse eso, hermano? Ya no somos lo que antes éramos en la oscuridad, sino que el Señor ha venido a escogernos y nos ha venido a poner a un costado. Si había por ahí, digamos que un frijol picado es algo que tiene mucho pecado, solo comparándolo. Entonces el Señor viene, lo trata, lo purifica, lo limpia y luego lo pone donde están los otros que ya están escogidos. Igual con el arroz, nos ponían a limpiar el arroz, saquen toda la basura. Y ahí estábamos todos los niños y todos queríamos colaborar porque queríamos ir a dormir. Entonces, esa es la manera como el Señor también escoge lo mejor. ¿Y para qué? Para darnos lo mejor. ¿Por qué? Hay un versículo que dice, te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Y habla y dice, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Puede imaginarse, cuando usted ha estado seleccionado por el Señor y clasificado como real sacerdocio, como nación santa, porque hablamos de que el proceso es limpieza, santificación, entonces ahí ningún adversario podrá hacerle frente. Van a venir las luchas, las pruebas, pero la palabra nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque usted está en ese proceso. Media vez usted se deja llevar en el Señor. Señor, ¿cómo sería de lindo que toda la humanidad levantara sus brazos al cielo y dijera, Señor, escógeme a mí, Señor? No porque seamos los mejores, no, porque por su misericordia Él quiere que procedamos al arrepentimiento, que nos convertamos, que nos apartemos de nuestros malos caminos, para que entonces, imagínense, tengamos un título llamados Real Sacerdocio. ¿Sí? Les conté alguna vez que en una iglesia donde yo llegaba, desde la puerta a todo el mundo le decían príncipe. ¿Por qué lo hacían? Porque se abocaban a ese versículo. Usted ya no es una persona más del mundo, usted pertenece a un linaje real, sí, a un real sacerdocio. ¿Y qué es real sacerdocio? A hombres y mujeres cambiados y transformados y regenerados con el propósito de que sirvan a otros. El sacerdote era aquel que era escogido, perdón, seleccionado para ministrar al frente o servir en el pueblo. Entonces, esos somos nosotros. Pasamos a ser real sacerdotes del Señor, ministrados y capacitados para servir a otros. Amén. Entonces, usted se puede ver que la justificación y la regeneración se reciben, ¿por qué dijimos hace un segundo? Por la gracia del Señor. No es don de nosotros, no es algo que nosotros mismos, sino que es el Señor mismo que como juez lo declara. Vea Romanos 8:34. Leámoslo rápidamente. Estoy haciendo como una recapitulación de la vez pasada, quizás desde un diferente ángulo, pero es porque mi anhelo es llegar a la parte de la regeneración. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Es que están muy callados y digo yo, bueno, ¿están aquí? Amén. Ahí de vez en cuando, hermanos, y alabe al Señor, por favor. Gloria al Señor. 8:34 que dice, el, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y de ahí usted puede anotar y márquelo en la palabra que tiene en su mano y lea lo que sigue. Ahí le está diciendo, si usted ha sido trasladado a ser real sacerdocio del Señor, nada podrá quitarle el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Habla un detalle de cosas ahí, ni peligro, ni destrucción, ni muerte, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada. Lo que esté inventando el hombre ahora que sale y entra hacia la luna, hacia otros lados, cualquier invento humano no es capaz de arrebatarle de su vida el amor de Dios que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vea, hay un versículo, dice en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti, o sea, por causa del Señor Jesucristo, somos muertos todo el tiempo. Y hago un énfasis, como aquellos hermanos, ya me quitaron el mapa, ¿dónde está? Ah, no.
Por ahí está un mapa donde, ya que me lo pusieron acá. Ahí están los países que están dentro de la cortina de hierro. Muchos hermanos mueren por proclamar el evangelio. Ayer conocí en el yard sale a un siervito que me contó que él desde el año 1971 ha servido como pastor. Y vea, me dice él, no es fácil, me dice, pero aún así seguimos adelante y estamos apoyando misioneros en países que no podemos decir dónde están ni podemos decir sus nombres porque no queremos que caigan en peligro. Pero nosotros sabemos que, dice, somos contados como ovejas de matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que dice que nos amó. El Señor Jesucristo nos ama tanto, hermanos. Se dio a sí mismo por nosotros, se entregó. Entonces, habla el Señor que quitó el pecado y nos traslada a una nueva fase, a una ley santa que es la que nos viene a mostrar su justicia. Regrese un poquito a Romanos 7:14. Es una ley que ahora es una ley espiritual. Romanos 7, versículo 14 dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque la carne que hay en nosotros tiene esa tendencia a llevarnos al pecado. Pero a través de su ley, de su palabra, el Señor nos ayuda a que ya los miembros de nuestro cuerpo ya no sirvan a la injusticia, sino que sirvan a la justicia de Dios. Amén. Entonces, usted y hermano, nosotros vemos que es un proceso de limpieza por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos 3:25, por favor. Casi que vamos a estar paseándonos por el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia que se reunía en Roma, 3:25, pero ahora la estamos leyendo aquí en Templo de la Hermosa. Qué rico, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué paciente es el Señor para con nosotros, ¿verdad? Que todo lo que hemos hecho, lo que hacíamos antes de conocerle, y aún las cosas que en algún momento de repente por ahí se aparece la tentación y sucede algo en la mirada, en el pensamiento, Él en su paciencia quita eso y nos permite que pidamos perdón para ser purificados, para ser santificados una vez más. Amén. Usted, cuando venga la culpabilidad, no se quede con la culpabilidad. Deséchela de su vida, porque tiene una herramienta bien eficaz, que es venir, orar, postrarse y decirle, Señor, purifica mi mente, mi corazón. Primera de Juan 1:7 dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Es a través de su sangre. Así que entonces, mi amado hermano, entrando a lo que es la regeneración, la recibimos según nos explica Romanos 8, verso 1. ¿Qué será esto de la regeneración? Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos nosotros ahora? Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya no debemos de seguir los impulsos de nuestra carne, sino más bien dicho, seguir la guianza del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la regeneración se recibe en Cristo Jesús para que ese don que viene de parte de Dios nos permita caminar hacia la santificación. ¿Qué dije que era la santificación? Hacia la consagración de mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, cada uno de los miembros de mi cuerpo. Haciendo una comparación, vemos que la justificación que nos pronuncia, lo que Dios observa y declara, y dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Y la regeneración, ¿qué es lo que se observa en la regeneración? Si aquí de este lado la justificación dice, es justo porque tiene fe en mí, ¿qué va a decir la regeneración? A uno mismo. Vea que dice 2 Corintios 8:17. Veámoslo. La regeneración para nosotros mismos, ¿qué podría decirse? 8:17 de 2 Corintios. Qué lindo poder ponernos en estudio este día y escuchar la palabra. Amén. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito
por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Eso nos dice. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que en el nacer de nuevo, me parece que aquí nos pasamos 3 capítulos. Regresemos a 2 Corintios 5:17, por favor. Exactamente para poder entrar en lo que es la explicación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, rectificando, ¿qué es lo que nos dice la regeneración? Que usted y yo somos nueva criatura. ¿Y que nos explica? Las cosas viejas. ¿Qué son esas cosas viejas? Ya explicamos, si usted lo comprende. La manera de pensar, la manera de hablar, la manera de observar, de todo. Eso debe de quedar, ¡pum!, sepultado. Cuando se bautiza una persona, deposita en las aguas y es simbólico que es una muerte al pasado y levantarse, resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces usted, amado hermano, usted puede ver que empieza a disfrutar una vida nueva. Sigue con el mismo color de ojos, no le van a cambiar los ojos cuando viene a Cristo. Sigue con el mismo color de piel. Si tenía mucho pelo, igual. Si no tenía pelo, igual, ¿verdad? Pero adentro hay un cambio. ¿Por qué cantamos aquel coro que dice, hubo un cambio cuando de nuevo nací? Y el coro dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio. Pues ese cambio es el que el Señor anhela ver en nosotros. Acompáñame a Efesios 4:17, por favor. Usted se va a ver que si conocemos ese espíritu de vida que hay en Cristo, entonces esa manera de trabajar del Señor se va a manifestar en nosotros en vida y paz, que nos va a ayudar a que actuemos en qué? En obediencia. Usted dirá, pero es duro servir al Señor porque mi carne me pide para hacer lo que antes hacía. Por ahí paso por algún lugar o voy en una camioneta o estoy en un restaurante y suena una música y aunque yo no quiera, mi pie empieza por ahí a seguir el ritmo y como que por ahí empiezo a tratar de... No, no. ¿Por qué? Porque la carne así es. La carne es, mire, un poquito le da a usted de libertad y se va. Pero entonces, ¿qué dice Efesios 4:17? ¿Lo tiene usted a la mano? Nos dice la preciosa palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué dice? En la vanidad de su mente. Hay un hombre que escribió el libro de Eclesiastés, el gran sabio rey Salomón, que él concluye que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el Señor viene a rescatarnos de esa vanidad y a darnos una vida nueva por medio de un espíritu de vida. ¿Ok? El espíritu que Dios sopló en nosotros al nacer es uno, pero aparte viene el espíritu de Dios a darnos vida. Dice, un espíritu de vida para que ahora entonces nosotros sepamos que podemos actuar conforme la obra, o sea, el trabajo de vida y paz que el Señor hace en nosotros para que eso nos ayude a actuar en qué les mencionaba, en obediencia. Amén. Es fácil obedecer. El que no obedecía cuando era niño ya sabía que le esperaba la chancleta voladora o el cincho o la regla, lo que hubiera, ¿verdad? Así era como aprendí obediencia, ¿sí? Pero el Señor, Él nos trata con lazos de amor eterno para que vengamos a obedecerle. Vaya conmigo a Romanos 6:6. Rápidamente, estamos entre Romanos y Corintios. Mire que nosotros estamos viajando un poco por lo que es el Asia Menor y el Asia Mayor en este momento, yendo a Roma y regresando a Corinto. ¿Por qué? Porque así fue como lo hizo el apóstol Pablo. Todo lo que escribió, Romanos 6:6. ¿Qué nos dice Romanos 6:6? ¿Lo encontró usted ya? Ahí vamos a conocer que el cuerpo prácticamente tiende a irse al pecado, pero Dios pone en nosotros una potencia. 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la regeneración. Él viene y destruye lo que es la tendencia de la carne. Esta carne sigue estando cubriendo nuestros huesos, pero el Señor ya nos ayuda a corregirla. Cuando viene por ahí un impulso, hacemos lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo,
Huye, pues, hijo mío, dice, de las pasiones juveniles, de las cosas que impulsan a la carne a actuar contra la voluntad del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros conocemos a Cristo y inmediatamente ese cuerpo de pecado, ¿qué pasa? Se tiene que someter. ¿Por qué? Porque se le reduce la imponencia al pecado. Usted ya lo tiene bajo control, porque la palabra del Señor dice que a usted no le ha dado el Señor un espíritu de temor, sino que un espíritu de amor y de poder, y concluye diciendo de dominio propio. Ujú. Imagínense, así es como el Señor hace el proceso de la regeneración. Si usted va a Gálatas 5:17, usted va a poder ver que Dios permite que nuestra vieja naturaleza desaparezca. Hagamos una parada por Filipos, a Filipenses, antes de llegar a Gálatas. Acuérdense que los nombres de las epístolas del apóstol Pablo están basadas en nombre de ciudades. Pues Filipenses fue escrita hacia Filipos. Les dije que era Filipenses, ¿qué? 3:21. Rápidamente dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos sujetar el cuerpo de pecado? El Señor nos ayuda a que ese cuerpo de pecado que crea humillación en nosotros sea sujetado ahora y que podamos tomar una semejanza hasta un determinado tiempo a obtener un cuerpo de gloria. Yo creo que hace como unos meses atrás estábamos predicando sobre los diferentes cuerpos, eran como 7. Empieza el cuerpo de pecado, el cuerpo de bajeza, el cuerpo de humillación, el cuerpo de exaltación, hasta llegar al cuerpo glorioso y cuerpo celeste. Son varios procesos, pero nosotros lo importante que vemos acá es que el Señor nos ayuda a reducir la imponencia y la potencia que tiene el pecado cuando nos dejamos moldear por él. Es que uno por sí mismo, nadie va a decir a sí mismo, yo voy a vencer el pecado. No, se puede solamente cuando ya está el Señor habitando en nosotros, cuando Él toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Y ahora sí, le invito a que vayamos a Galacia, a Gálatas. Acuérdense que le dije que íbamos a hacer un paseo por la Asia Menor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se siente usted en el paseo, hermano? Sí, el apóstol Pablo lo hizo por barco, a veces lo hizo por tierra, y nosotros aquí lo hacemos navegando a través de la palabra del Señor. 5:17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El mismo apóstol Pablo en algún momento dijo, lo bueno que debo de hacer, no hago, y lo malo que no debo hacer, eso es lo que hago. Entonces, hay una lucha entre la carne tratando de mantenernos aquí para condenación y el espíritu buscando entrar en el proceso de la limpieza siempre para que miremos hacia arriba. Dice que la carne mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a que desaparezca esa naturaleza vieja para que entonces podamos caminar en consagración. ¿Qué sería en consagración? En santidad y en obediencia. El Señor en algún momento de su palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y además habla, busque la paz y la santidad con todos, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué vamos a obedecer más? ¿Al impulso de la carne o a la voz del Espíritu? ¿La carne hacia dónde me lleva? Hacia condenación. Y el Espíritu me lleva a santidad y a caminar en obediencia. Entonces, ahí está explicando. Si usted ve, dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo la ley? Y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí habla todo lo que la carne busca imponer y hacer para aprisionarnos. Dice, vamos a decir así rápidamente, las obras de la carne, habla idolatría, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y se expande herejías, y habla ahí de orgías, cosas semejantes acerca de las cuales yo os amonesto, dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
pero hay salvación en Cristo para que tengamos y sometamos a la carne y le digamos, no más bajeza. Hasta aquí llega el pecado y lo someto bajo la planta de los pies del Señor Jesús. Amén. Entonces, mi amado hermano, si usted está en ese proceso de regeneración, se va a dar cuenta que todo eso que dice, que está escrito acá, es lo que el Señor aparta de su vida y le da autoridad para que usted venza contra cualquiera de esas cuestiones. Márquelo y diga usted ahí, esto es lo que no quiere Dios para mí. Gálatas 5, entre el 17 al 21. Pero mire qué es lo que trabaja el Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu ayuda a que eso se someta? Porque dice 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y confirma, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí es donde está la victoria del Espíritu sobre la carne. Pero ¿quién es el que va a trabajar ahí? El Señor extiende la invitación, pero cada ser humano que ha venido a los pies de Cristo tiene que hacer el esfuerzo de sujetar su carne y recordarle a esa carne, carne tuya no me gobiernas. Ahora tengo a alguien que vive en mí, que es el Espíritu Santo. Amén. Por ahí la carne va a querer en un instante o algún momento tratar de desviarlo. Pues usted dice, no, en el nombre de Jesús reprendo ese impulso. Amén. Primera de Pedro 1:23 nos habla de que la revelación que el Señor Jesucristo viene a hacer a nosotros hace que ahora veamos diferente, ¿sí? Que seamos sensibles a la manera como el Señor ve. Empieza a ser, como le decía, segunda de Corintios 5:17, una nueva creación, que dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, de carne, sino de incorruptible, o sea, del Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora, a través de la revelación del Espíritu, ya vamos a ver las cosas, donde había contienda, donde había pleitos, las vamos a ver con paz. ¿Por qué? Porque ese es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Donde había cualquier otro tipo de cosas que nos están acorde, tristeza por las cosas que el mundo hace, ahora lo vamos a ver en gozo con Cristo, con alegría. Que aunque pasemos una noche de lamento, sabemos que la alegría llega al amanecer porque el Señor viene a enjugar, ¿esa es la palabra correcta? Sí, enjugar toda lágrima y a poder levantarnos y a fortalecernos. Y una vez más, aún dice la Escritura, si cae el santo o el justo, delante de su Señor caerá y él lo levantará. Uno está de pie aquí, pero nadie sabe cuántas veces el Señor ha venido. Vamos, aún no he terminado contigo. Sigue adelante. ¿Correcto? Ustedes mismos saben eso, de cuántas veces el Señor ha venido a fortalecerlos. David lo explica de una manera en el Salmo 40, donde dice, yo caí en el pozo de la desesperación y estaba angustiado y no tenía ninguna solución. Mas el Señor dice, extendió su brazo, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la inmundicia, y puso mis pies sobre la roca, luego puso en mi boca cántico nuevo. Amén. Y dice, lo verán muchos y se alegrarán. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. De las veces que el Señor nos libra y nos está regenerando, tenemos que testificar para que otros puedan ver el cambio que hay en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es ser regenerado? Es ser trasladado de la muerte a la vida. Así, práctico. Sacado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Colosenses 1:13, ¿qué nos dice? Gloria al Señor. Ahora, mire, ahora los invité a que vayamos a el lugar que se llamaba Colosas. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué hay en el reino del amado Señor Jesucristo? Hay luz, porque él es la luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ¿queremos andar en tinieblas? Ya no más, porque la luz de Cristo está en nosotros. Y el apóstol Pablo dijo, ustedes sean como luminares en este mundo. ¿Para qué? Para alcanzar a aquel que está en las tinieblas, decirle, vente hermano, vente hermana, vente amigo, vente un familiar, un tío o un compañero de trabajo.
hacer lo que venga al camino de la luz con el Señor, ¿verdad? Es que no vamos a irnos solos, hermano, no vamos a ser egoístas. Necesitamos traer a otros a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya esa revelación que el Señor puso en su vida y lo ha trasladado de la muerte a la vida, ahora usted le da la potestad contra las acechanzas del diablo, porque ahora usted ya tiene un nuevo título. ¿Qué es lo que le decía segunda de Pedro 2:9? Que ahora usted tiene un real sacerdocio, pertenece a un reino de luz. ¿Al reino de quién? Dice acá, al reino de su amado Hijo, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aún la palabra dice que en el tiempo cuando Él venga y estemos ante el tribunal de Cristo para ser juzgado por nuestras obras, entonces, ¿qué va a pasar? El Señor va a poner coronas. Y esas coronas no van a ser para que nos quedemos y digamos, mire hermano, la mía es más grande que la suya. No, no, no. Dice, y arrojaremos coronas a sus pies. ¿Dónde me baso en esto? En donde está en Apocalipsis que nos habla, dice, y los 24 ancianos que están alrededor del trono adorando al santo, arrojan coronas delante de él. Si ellos lo hacen, que son catalogados como los de más autoridad, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Hmm. Y esas coronas podrían estar con adornos, con perlas, por cada alma, por cada persona que usted ayude a venir a los pies de Cristo. ¿Ha revisado su corona últimamente? ¿Le ha dado una limpiecita por ahí? Ver si de repente hay una perla que está queriendo soltarse, alguna almita que por ahí usted habló y de repente se está desviando. Siga y discípule, vaya a discipularla. Por eso es que se entiende que aquí en la iglesia damos los estudios de discipulado para que usted sea capaz de discipular a otro. Amén. No se va a quedar solo con el conocimiento. Ah, qué bonita estuvo la clase. No, 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 no. Utilice las herramientas que el Señor pone en sus manos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo se van a alcanzar? Por medio de todos nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Ya? Así que esta semana vaya a la casa o vea su corona cómo está, límpiela, púlala y diga, Señor, necesito que se llene de más de perlas. ¿Y cómo la voy a llenar, Señor? Pon en mí el anhelo de llevar tu palabra, para que la vida que tú me has dado, la justificación que ahora tengo, la regeneración que tengo ahora, también se vea en la familia o en mi vecino o quien el Señor ponga en su mente. Haga una lista y llame un texto, qué sé yo, un mensajito, pero prediquemos la palabra del Señor. El hermano que vino ayer, que les cuento que es pastor desde el año 1971, me dijo, ven conmigo, me dijo. Primero me mostró una Biblia que alguien le forró con piel de cocodrilo, bien hermosa, y luego me dijo, mira qué cargo acá. Yo siempre cargo mis tratados y cualquiera que encuentro me paro en la calle y voy repartiendo la palabra del Señor. Imagínense, desde el año 71 como pastor predicando y no se ha cansado de compartir la palabra del Señor. ¿Y usted ya se cansó de hablar del Señor, hermano? No, ¿verdad? No podemos callar de hablar de las maravillas que hace el Señor, decía David. Si yo me pusiera a contar cada una de ellas, no alcanza el tiempo para hablar de ellas. Has aumentado, Señor, tus maravillas. Hay hasta un cántico que dice así, y yo no puedo contarlas. O sea, no puedo contarlas, no que no pueda decirlas, que no podemos hacer recuento, pero sí puedo decir, miran lo que el Señor ha hecho en mí. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Este era yo y ahora soy diferente ahora que vine a Cristo. Que todo el mundo vea en nosotros el antes y el después de Cristo. La familia más que nadie conoce quiénes somos el antes. Y quizás a través de ese antes en algún momento nos van a venir a criticar, pero nosotros vamos a cambiar esos pensamientos mostrando un nuevo testimonio. Amén. Casi estoy terminando, hermano. Téngame paciencia, 3 minutos más. ¿Está bien? Hagamos ese trato. Ya el café, no sé si está listo. Creo que ya. Amén. Pero lo cierto es que usted y yo, hermanos, estamos con una regeneración. Imagínense, la regeneración. ¿Cómo será la regeneración? La regeneración no es simplemente un poquito de maquillaje o un vendaje blando sobre una herida. La regeneración es, entra el Señor en lo profundo y desarraiga el pecado, lo saca de raíz. Obviamente va a doler, ¿sí? Si usted se le pone una espina en el cuerpo,
¿Qué es lo que pasa? El Señor viene y trata, usted viene, perdón, y trata y la saca. Mientras está en el proceso de sacarla, duele, ¿verdad? Y hasta incluso en un momento va a ser hasta bueno que sangre. ¿Para qué? Para que salga cualquier contaminación de esa herida. Si hay una uña encarnada, va a doler. Usted no la va a querer tener así porque se va a hinchar más. Va a tener que entrar y para afuera. Y después nace una uña hermosa. Así es nuestra vida. El pecado cuando está saliendo de nosotros, cuando el Señor está limpiándonos, duele. ¿Por qué cree que una persona llora cuando se está arrepintiendo al Señor? Porque sabe que está habiendo una transformación en su vida y sabe que ese dolor va a ser pasajero porque al final va a sentir ese gozo de su Señor y va a haber fiesta en los cielos y la carga de pecado va a quedar fuera de sus hombros, de su vida misma. Amén. Entonces, mi amado hermano, ¿para qué nos invita el Señor a la regeneración? Para que usted y yo podamos recibir esta pequeña lista. Anótelo, por favor. Va a ser que cuando estemos en la regeneración, sepamos que la palabra nos exhorta a buscar la santificación. ¿Lo vimos en los versículos anteriores? Ahora ya no tenemos un espíritu en la esclavitud, ahora tenemos un espíritu libre que nos permite correr a los pies del Maestro. El pecado antes nos decía, no, no eres digno, te van a ver mal, ya te conocen. Pero sin embargo, ahora que tenemos el Espíritu del Señor, la palabra nos exhorta a que corramos ante Él a buscar la santificación. En Apocalipsis dice, el que esté limpio, que se limpie más. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Porque no vamos a hacer como el ejemplo que dio el apóstol Pablo que dice, vuelve la puerca bañada al lodo. ¿Qué significa eso? Si ya me salvó el Señor, me voy a dar un desliz de un fin de semana que hay algo bueno que está en tal lugar y voy a ir a divertirme. No, no. Yo sé que si el Señor me ha separado, ya no debo de caer en ese tipo de tendencias, porque ahora debo de ser santificado, consagrado para el Señor. Amén. Entonces, otra parte que nos recibe es que la palabra de Dios nos dice que debemos de amarla y obedecerla. En esto amáis al Señor, en guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? ¿Guardar la palabra y dejarla ya? No, ¿verdad? Es saber respetarla y que cada día sea nuestra guía al despertar. Amén. Otra situación, la regeneración nos habla de llevar más fruto. ¿Por qué? Porque somos capacitados para llevarlo, a fin de que cada hombre de Dios, cada mujer, sea capaz y preparado para toda buena obra. ¿Cómo se consigue eso? A través de la exhortación, de la meditación de la palabra, a través de el estudio de discipulado que se da, por ejemplo, en las damas, a los caballeros, a los que son recién convertidos, se les enseña sobre lo que es qué es conocer a Dios, quién es Jesucristo y todo lo que se refiere a la doctrina de la palabra del Señor. Amén. Entonces, otra parte de la regeneración es que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Pregúntele al Señor. Sigue transformándome, Señor. ¿Qué más falta, Señor? ¿Qué vas a hacer conmigo el día de hoy? Ayúdame, Señor. Quizás hay algo que olvidé. Recuérdame. Póngase usted, hable con el Señor. ¿Usted quiere alcanzar plenitud de vida en Cristo? Pues someta más a Él su mente. Y en una última parte es que el Señor va a ayudar a perfeccionar la vida, su forma de hablar en gran manera, hermano. Usted se va a sorprender, hermana, hermano, que el Señor le va a ayudar a que nunca deje de dar fruto, sino que su vida dé fruto al 100 por 1. Amén. Que usted vea y se sienta feliz. Qué lindo, hoy tuve la oportunidad de ganar un alma más para el Señor. Y tengo planeado mañana hablar con 5. De esos 5, por lo menos a uno se va a convencer. Haga sus metas, haga su lista. Por muy ocupado que usted esté, hermano, el Señor le va a dar fuerzas. Un día venía del trabajo muy cansado, pero había hecho una promesa de ir a visitar a un hermano al hospital. Miren, en el camino el Señor me fortaleció. Yo pensaba que iba a venir a la casa a tomar una siesta y después salir. No, salí directo. Esa noche hasta la medianoche me fui a dormir. Saber qué se hizo con el cansancio, con el sueño. ¿Sí? El Señor dice que da fuerza al cansado y aún al que no tiene ninguna. Pero ¿por qué? Si usted se dispone a hacer la obra del Señor. Amén. Estamos dispuestos a estar
siendo regenerados por el Señor? Póngase de pie, por favor, y oremos en este momento. Oremos. Padre de misericordia, gracias por la justificación que hace, Señor amado, de permitirnos ahora ser llamados tus hijos y ya no estar más en plano de condenación. Porque tu palabra nos dice que el acta que había contra nosotros fue crucificada en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, en este plano nuevo, Señor, como criaturas nuevas, tú nos ayudas a ser santificados para ti, para que podamos obedecerte, Señor, que seamos regenerados, Señor. Que ese trabajo de la buena obra que tú haces en nuestra vida siga fluyendo, Señor, hasta el día que tú vengas y que muy pronto, Señor, sé que levantarás a tu pueblo y que tú vienes por aquel que ha guardado su vida, Señor amado, que ha vencido al pecado y que nos ayudes, Señor amado, que mientras tú vienes podamos alcanzar a otros para tu reino, Señor. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por recomendarnos y vernos, Señor, como un linaje escogido. Aquí presento a tu iglesia, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor amado. La invitación sigue abierta para aquel que quiere venir a los pies de Cristo pueda decir que reconoce ese plan de salvación, ese amor tan grande que el Señor dice, en tiempo aceptable te he llamado. No endurezcas tu corazón. Cuando oyereis hoy su voz, puedas decir, Señor, yo quiero también ser santificado, quiero ser regenerado en esta hora. La invitación mientras mis hermanos oran es, si hay alguien presente o alguien que está a través de estos medios escuchando, Señor, y que tú hayas tocado su corazón, te suplico, Señor, que le ayudes a tomar ese valor, porque dice tu palabra que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. En esta hora, si alguien quiere repetir esta oración conmigo, pido, Señor amado, que tú toques su vida y pueda decir, Señor Jesús, he oído mucho de ti, pero ahora sé que solamente tú puedes cambiar mi vida. Me entrego totalmente a ti. Confieso mi pecado, Señor. Límpiame, Señor, purifícame con hisopo. No me juzgues conforme a las rebeliones, sino conforme a tu misericordia, Señor. Me someto a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tú eres el dueño de mi vida, Señor Jesús. Te confieso delante de los hombres para que tú me confieses delante del Padre. Y ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. En este día, Señor, hago el paso de victoria contra el pecado y entro a tu reino, Señor amado, para que tu Espíritu Santo venga y gobierne cada pensamiento y cada parte de mi ser. En esta hora, Señor, aquí te ruego, Señor, aquí está mi vida. Si usted ha hecho esa oración conmigo, yo quiero pedir al Señor que fortalezca esa convicción con la que ha venido y decirle, Señor amado, te ruego, Señor, sella tu palabra en sus corazones. Sé tú, Señor amado, el que obre perfectamente y que trabaja, Señor, para guardarles, fortalecerlos y quitar todo lazo del cazador de sus pies. En el nombre de Jesús, Señor, puedo proclamar que hay fiesta en los cielos porque la palabra tuya dice que hay fiesta cuando alguien se arrepiente. Y en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que le ayudes a caminar cada día conforme tu propósito santo. Bendice a la iglesia, Señor. Haz nacer ese anhelo de proclamar más tu palabra y traer otros a tus pies, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo ruego, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.